Muy buenas tardes, damas y caballeros. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella. Esta tarde estamos en Williamsburg, que es el barrio de los judíos ortodoxos aquí en Queens. Hoy es viernes 25 de julio, hoy es víspera del Shabbat. Hoy la comunidad judía se prepara para celebrar el día más importante de su comunidad, que es el Shabbat. Hoy, como ustedes pueden ver, ya todos los negocios están cerrados aquí en este barrio. Ellos se están preparando ya para el descanso, pues hoy es el séptimo día de la creación según la Torá, y ya a partir de cuando cae el sol, el populoso sector del barrio Williamsburg, donde viven la mayoría de los judíos ortodoxos, celebran el día de descanso Shabbat. O sea, a partir de hoy, cuando cae el sol, hasta mañana sábados, cuando el sol se acueste. Pues bien, amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre algunos términos gramaticales que tienen que ver con la comunidad judía a nivel mundial. Pues antes de arrancar con las terminologías, queremos que si no se han inscrito al canal del Nietzsche de Villamella, comiencen a activar la campanita, a darle like y a inscribirse. Pues bien, vamos a analizar lo que son el término semita, hebreo, israelí, israelita, judíos, judaísmo y también sionita. Esos términos siempre se oyen en la televisión, en los noticiarios, cuando se habla de antisemitismo, de judíos, de Israel, israelita, etc. Ahora, esos términos, aunque están uno con el otro conectados, no significan los mismos. Vamos a definir cada uno de los términos para que mis amigos y amigas, cuando lo oigan en la radio o la televisión o en cualquier charla sobre el pueblo judío, conozcan su definición. Por ejemplo, cuando se habla de semita, eso significa que vienen de la descendencia del hijo de Noé llamado Sem. Analizando un poco ese a Sem. Sem es hijo de Noé. Noé fue quien Dios le dijo que construyera una arca porque iba a destruir la humanidad. En esa arca entraron 8 personas y una especie de animal de cada género. Cuando el diluvio finalizó, los hijos de Noé eran que estaban encargados de repoblar la tierra. Por ejemplo, de los 3 hijos, Can fue quien pobló la parte africana, Jefes la parte europea y Sem la parte del Medio Oriente. Entonces la gente del Medio Oriente, por ejemplo los árabes, los judíos, son descendientes de Sem. De ahí viene el nombre de semita. De esos pueblos semitas, que son los que hablan esa lengua, había en Ur un hombre que tuvo un sueño y Jehová Dios le dijo que abandonara a su padre, él y su familia, para que Dios le iba a mostrar la tierra prometida. Ese hombre fue Abraham. Cuando Abraham deja a Ur, su pueblo natal, Abraham cruza el río y de ahí le dicen el hebreo.
Esa es la definición o por qué a los judíos le dicen hebreos. El primer hebreo fue Abraham, que se conoce como el padre de la fe. Entonces, haciendo un pequeño resumen, los semitas vienen de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. De esa población que se fundó en el Medio Oriente salieron los hebreos. El primer hebreo fue Abraham, el padre de la fe, que Abraham tuvo 2 hijos. Ismael, que fue el fundador de la etnia árabes, e Isaac, que es por donde viene la descendencia. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pues como todos sabemos, en Génesis, Jacob le compró la progenitura a Isaac por un plato de lenteja. Jacob tuvo un sueño y en ese sueño Jacob peleó con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, Jacob le dijo que si no lo bendecía, no lo iba a soltar. Entonces el ángel de Jehová le puso Israel. De ahí viene el nombre de Israel y lo israelí. Entonces el Estado de Israel, que se fundó el 17 de mayo de 1948, lleva el nombre de Israel, que fue el patriarca Jacob. Jacob tuvo 12 hijos de donde vienen las 12 tribus de Israel. Entonces las 12 tribus de Israel, a eso se les llama israelitas. Los israelitas son los hijos del patriarca Jacob. Y Jacob fue el padre de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces de ahí vienen los israelitas. Entonces no es lo mismo ser israelí que ser israelita. Los israelitas son los descendientes del padre de la fe, Jacob, que fue nieto de Abraham. Entonces la diferencia, israelita. Los israelitas son los que viven en Israel, los que tienen el pasaporte, la ciudadanía israelí. Entonces cuando ustedes oyen hablar en la televisión israelí, israelita, no es lo mismo. Pues los israelitas son los descendientes de Jacob. Hoy, como les decía, es viernes y es el día donde la comunidad judía se prepara para celebrar el Shabbat, que comienza hoy cuando cae la noche. Entonces el otro término que sigue es judío. Los judíos descienden de la tribu de Judá. Cuando cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió en 2, en la parte norte y la parte sur. En la parte norte estaban las 10 tribus que hoy se dicen que son las 10 tribus perdidas, y en la parte sur estaba el reino de Judá y la tribu de Benjamín, que fue el último hijo de Jacob. Entonces los judíos vienen por el nombre de la tribu de Judá. El judaísmo es las costumbres, las culturas y la religión de los judíos. Pero hay que notar que no todos los israelíes son judíos, o no todos los judíos pertenecen al judaísmo. El judaísmo es la religión. Entonces entre ellos están los judíos ortodoxos, que son los judíos, por ejemplo, que viven aquí en este barrio, que se caracterizan por vestir de negros y tener los bucles en la parte de la sien. También son los judíos que
llevan al 100% los 613 preceptos de la Torá. Pero vuelvo y recalco, no todos los judíos pertenecen al judaísmo, pues en Israel y en el mundo hay judíos que son católicos. Por ejemplo, el 71% de los israelíes que viven en el Estado de Israel son judíos. Hay un 15% o un 20% que son judíos árabes. Óigase bien, son judíos árabes que llevan su religión musulmana, pero son israelíes. O sea, la diferencia, como le decía, entre israelíes e israelitas. Entonces, por último, está el término del sionismo. El sionismo fue un movimiento político que se inició en Europa en los años 1870, fundado por el periodista húngaro-judío Teodoro Herzl. Teodoro Herzl motivó a los judíos que se agruparan y que compraran tierra en Palestina para así ir poblando su tierra prometida. Entonces de ahí es que Teodoro Herzl se considera como el padre del Estado israelí. Haciendo un resumen de los términos que estaba explicándole de la comunidad judía que tienen que ver con el pueblo judío, por ejemplo, los semitas, ya todos sabemos que vienen de Sem, el hijo de Noé. Hebreo viene por Abraham, que fue el primer hebreo, que literalmente hebreo significa el que cruzó. Y israelí viene por el término del cambio de nombre que sufrió Jacob cuando peleó con el ángel de Dios, que se le cambió el nombre y viene israelí, que es el estado de Israel, que fue fundado, como le dije, el 17 de mayo de 1948. El término israelita son los descendientes del patriarca Jacob, de las 12 tribus, de las 10 tribus perdidas y de las 10 tribus que quedan en Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Judíos son todos los que viven en el estado de Israel y los descendientes de Abraham y de Jacob, que están en el mundo entero. El judaísmo son los que profetizan la religión judía. La religión monoteísta, pues como le decía, que hay judíos que son cristianos, hay otros judíos que son musulmanes, pero los que pertenecen al judaísmo son los que llevan los 13 preceptos de la Torá. Los judíos, como le decía, están dispersos en el mundo entero, son una comunidad laboriosa y trabajadora. Así pues que directamente desde el barrio de los judíos en William Ben Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella. Si les gustó este video, nos gustaría que se suscriban al canal del Nietzsche de Villamella, dándole like y activando la campanita para que les sigan llevando los demás trabajos, tanto político como cultural, que venimos haciendo a nivel nacional. Buenas tardes, buenas noches, que Dios, Jehová, Alá, Baruch Hashem, Elohim y Alá lo bendiga a todos.